La soberanía de Dios. Arthur Walkington Pink. Capítulo 9. Nuestra actitud hacia la soberanía de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11, 26. En el presente capítulo consideraremos, aunque con cierta brevedad, la aplicación práctica que debemos hacer de la gran verdad que hemos ponderado, en sus diversos aspectos, en páginas anteriores. En el capítulo siguiente trataremos con más detalle del valor de esta doctrina, pero aquí quisiéramos limitarnos a una definición de lo que conviene sea nuestra actitud hacia la soberanía de Dios. Toda verdad revelada para nosotros en la palabra de Dios, está allí, no solamente para información nuestra, sino también para hacernos inspiración. La Biblia nos ha sido dada, no para satisfacer una curiosidad ociosa, sino para edificar nuestras almas. La soberanía de Dios es más que un principio abstracto que explica el aspecto racional del gobierno divino. Ha sido designada para fomentar el temor de Dios, nos es dada a conocer para estimularnos a vivir piamente, nos ha sido revelada para traer a sujeción nuestros rebeldes corazones. Un reconocimiento auténtico de la soberanía de Dios humilla como solo esto puede humillar, y somete el corazón humildemente ante Dios, haciendo que renunciemos a la voluntad de nuestro yo y que nos deleitemos en percibir y ejecutar la voluntad divina. Cuando hablamos de la soberanía de Dios queremos decir muchísimo más que el poder gubernamental de Dios puesto en práctica, aunque, desde luego, esto está incluido en dicha expresión. Como hemos notado en uno de los capítulos anteriores, la soberanía de Dios es la misma esencia de su divinidad. En su sentido más pleno y profundo, el título de este libro significa el carácter y ser de aquel cuya voluntad se lleva a cabo y cuyo propósito se cumple. Por tanto, reconocer en verdad la soberanía de Dios es contemplar al propio soberano, es venir a presencia de la augusta majestad en las alturas, es tener una visión del Dios tres veces santo en su excelente gloria. Los efectos de tal visión pueden aprenderse en los textos bíblicos que describen la experiencia de quienes han alcanzado una visión de Jehová Dios. Notemos la experiencia de Job, aquel de quien el propio Señor dijo, no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1, 8. Al final del libro que lleva su nombre, se nos muestra a Job en presencia de Dios, y cómo se comporta cuando es llevado ante Jehová. Oigamos lo que dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, por tanto, me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5,6. Así pues, la visión de Dios, Dios revelado en terrible majestad, hizo que Job se aborreciera a sí mismo, y no solamente esto, sino también que se humillara ante el Omnipotente. Obsérvese a Isaías. En el capítulo 6 de su profecía se nos ofrece una escena pocas veces igualada aún en la Escritura. El profeta contempla al Señor en su trono, un trono alto y sublime. Encima de este trono no están serafines con rostros cubiertos, dando voces diciendo entonces dije, signo de exclamación abierta hay de mí, pues soy muerto. Porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. La visión del Rey divino humilló a Isaías hasta el polvo, llevándole, en efecto, a darse cuenta de su propia nulidad. Prosigamos. Veamos al profeta Daniel, cerca del final de su vida. Este hombre de Dios contempló al Señor en una teofanía. Jehová se apareció a su siervo en forma humana, fue vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro fino, símbolo de santidad y gloria divina. Leemos que su cuerpo era como crisólito, y su rostro como el aspecto del relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel cuenta entonces el efecto que esta visión tuvo sobre él y los que con él estaban. Solo yo, Daniel, vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, cayó sobre ellos gran temor, y huyeron para esconderse. Yo, pues, quedé solo y vi esta gran visión.
no quedaron fuerzas en mí, más bien, mi vigor se convirtió en debilidad, y no retuve mi fuerza. Luego oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí adormecido sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Daniel 10, 6 al 9. Por tanto, se nos muestra una vez más que la visión del Dios soberano hace que el esfuerzo de la criatura se marchite, y los resultados son que el hombre es humillado hasta el polvo ante su Hacedor. ¿Cuál, pues, ha de ser nuestra actitud para con el soberano supremo? Nuestra respuesta es la de un santo temor. ¿Por qué las masas están hoy tan absolutamente despreocupadas de las cosas espirituales y eternas, amando los placeres más que a Dios? ¿Por qué aún en los campos de batalla las multitudes son tan indiferentes al bienestar de sus almas? ¿Por qué el desprecio hacia el cielo se está haciendo cada vez más descarado, vocinglero y osado? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 18. Asimismo, ¿por qué de un tiempo a esta parte la autoridad de las Escrituras está siendo tan tristemente despreciada? ¿Por qué aún entre los que profesan ser pueblo de Dios hay tan poca sujeción a su palabra, y sus preceptos son tan poco apreciados y tan fácilmente arrinconados? Lo que hoy hace falta es recalcar con todo vigor que Dios es un Dios que debe ser temido. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Proverbios 1, 7. Feliz el alma que ha sido atemorizada por una visión de la majestad de Dios, que ha tenido una percepción de la pavorosa grandeza de Dios, de su inefable santidad, de su perfecta justicia, de su poder irresistible, de su gracia soberana. Quizá diga alguno, pero no son únicamente los no salvos, los que están fuera de Cristo, los tienen que temer a Dios. Quien hable así sepa que los que son salvos, los que están en Cristo, son los exhortados a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Hubo un tiempo en que era costumbre general hablar del creyente como de un hombre temeroso de Dios, y el hecho de que semejante apelativo se haya casi extinguido sirve para demostrar dónde hemos ido a parar. No obstante, sigue estando escrito, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Salmos 103, 13. Cuando hablamos de santo temor, desde luego, no queremos decir temor servil, como el que predomina entre los paganos ante sus dioses. No, nos referimos a aquel espíritu que Jehová ha prometido bendecir, aquel espíritu al que el profeta se refería cuando dijo, mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Jehová, pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 66, 2. Esto era lo que el apóstol tenía por objeto cuando escribió, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2, 17. Y nada fomentará tanto este santo temor como el reconocimiento de la majestad soberana de Dios. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? De nuevo respondemos, la de una obediencia implícita. La visión de Dios nos lleva a darnos cuenta de nuestra pequeñez y nulidad, acaba mostrándonos nuestra dependencia de Él, y hace que nos pongamos en sus manos. O también, la visión de la majestad estimula el espíritu de un santo temor y a su vez, engendra un andar en la obediencia. He aquí, pues, el antídoto divino para el mal innato de nuestros corazones. Naturalmente, el hombre está lleno de su propia importancia, de su grandeza y autosuficiencia, o lo que es lo mismo, de orgullo y rebeldía. Pero, según hemos visto, el gran remedio consiste en contemplar al Dios poderoso. Solo esto lo humillará realmente. El hombre se gloria en sí mismo o en Dios. El hombre vive para servirse y agradarse a sí mismo o procura servir y agradar al Señor. Ninguno puede servir a dos señores. La irreverencia engendra desobediencia. Dijo el altivo monarca de Egipto, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, 2. Para Faraón, el Dios de los hebreos era tan solo un Dios,
uno de tantos, un ser impotente a quien no había por qué temer ni servir. Hasta qué punto estaba equivocado, y cuán cara tuvo que pagar su equivocación, pronto lo descubrió. Pero lo que aquí tratamos de subrayar es que el espíritu despectivo de Faraón era fruto de su irreverencia, y esta, a su vez, consecuencia de su ignorancia acerca de la majestad y la autoridad del ser divino. Ahora bien, si la irreverencia engendra desobediencia, la verdadera reverencia producirá la obediencia. Darse cuenta de que la Sagrada Escritura es la revelación del Altísimo, en la que nos habla de su manera de pensar y nos define su voluntad, es el primer paso hacia la piedad práctica. Reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, y que sus preceptos son los preceptos del Omnipotente, nos llevará a ver cuán terrible cosa es despreciarlos e ignorarlos. Recibir la Biblia como mensaje dirigido a nuestras almas, dado por el propio Creador, hará que clamemos con el salmista: inclina mi corazón a tus testimonios. Afirma mis pasos con tu palabra. Salmos 119, 36, 133. Una vez comprendida y asimilada la soberanía del autor de la palabra, ya no habrá lugar a rebuscar y escoger en ella solamente aquellos preceptos y estatutos que cuentan con nuestra aprobación, sino que se tendrá plena conciencia de que la actitud que corresponde a la criatura es la de una sumisión sin reservas y de todo corazón. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud para con la soberanía de Dios? Sigamos respondiendo, la de una entera resignación. El verdadero acatamiento de la soberanía de Dios excluirá toda murmuración. Esto, aunque evidente por sí mismo, es un pensamiento que merece una detenida reflexión. Es cosa natural murmurar contra pérdidas y aflicciones. Es natural quejarse cuando nos vemos privados de aquellas cosas en las que habíamos puesto nuestros corazones. Somos propensos a considerar nuestras posesiones como incondicionalmente nuestras. Pensamos que cuando hemos desarrollado nuestros planes con prudencia y diligencia, tenemos derecho al éxito, que cuando a fuerza de trabajo duro hemos acumulado competencia, merecemos conservarla y disfrutar de ella, que cuando estamos rodeados de una familia aventurosa, ningún poder puede penetrar legítimamente en el círculo encantado y herir a un ser que amamos. Y si en cualquiera de estos casos llega a producirse un disgusto, la bancarrota o una muerte, el instinto pervertido del corazón humano lo lleva a clamar contra Dios. Pero en aquel que, por la gracia, ha reconocido la soberanía de Dios, esta murmuración es acallada, y en su lugar el corazón se inclina ante la voluntad divina, reconociendo que Él no ha afligido tanto como merecemos. La verdadera aceptación de la soberanía de Dios confiesa que Él tiene perfecto derecho a hacer de nosotros lo que quiera. Aquel que se inclina ante la voluntad del Omnipotente, reconoce su derecho absoluto a hacer con nosotros según crea adecuado. Si quiere enviar pobreza, enfermedad, aflicciones familiares, aun cuando el corazón esté sangrando por todos sus poros, dice el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? A menudo hay lucha, pues la mente carnal permanece en el creyente hasta el fin de su peregrinaje terreno, pero aunque en su pecho se agite la tormenta, para aquel que realmente se ha entregado a esta bendita verdad, sonará al instante aquella voz que, como antiguamente dijera al turbulento Genesaret, volverá a decir, calla, enmudece, y la tormenta se calmará, y el alma sometida levantará con confianza sus ojos llenos de lágrimas al cielo, y dirá, hágase tu voluntad. Una sorprendente ilustración del alma inclinándose ante la voluntad soberana de Dios es la que nos ofrece la historia de Elí, el sumo sacerdote de Israel. En 1 Samuel 3 se nos enseña cómo Dios reveló al niño Samuel su intención de matar a los dos hijos de Elí a causa de su impiedad, mensaje que Samuel comunicó al anciano sacerdote al otro día por la mañana. Es difícil concebir una noticia más espantosa para el corazón de un piadoso padre. El anuncio de que su hijo va a ser herido de muerte repentina, sean cuales fueren las circunstancias, es una gran prueba para cualquier padre, pero al enterarse de que sus dos hijos, en la flor de la vida, pero sin la menor preparación para la muerte,
habían de ser cortados por juicio divino. Tuvo que haber sido verdaderamente abrumador. Mas, ¿cómo reaccionó Elí cuando se enteró por Samuel de tan trágicas nuevas? ¿Qué respondió cuando supo la terrible noticia? Entonces él dijo, signo de exclamación abierta: Él es Jehová, que haga lo que le parezca bien. Primero de Samuel 3:18. Y no salió de él otra palabra. Maravillosa sumisión, sublime resignación, precioso ejemplo de la gracia divina para controlar los afectos más intensos del corazón humano y para subyugar la voluntad rebelde, poniendo en ella una sumisión resignada a los decretos soberanos de Jehová. Otro ejemplo igualmente extraordinario lo tenemos en la vida de Job. Como es bien sabido, Job era temeroso de Dios y apartado de mal. Si jamás hubo alguien que pudiera razonablemente esperar que la providencia divina le sonriera, hablamos humanamente, este era Job. Pero, ¿cómo le fue? Por un tiempo las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos. El Señor llenó su aljaba dándole 7 hijos y 3 hijas. Le prosperó en los asuntos terrenos hasta convertirlo en un rico hacendado. Mas de repente, el sol de la vida se escondió tras oscuras nubes. En un solo día Job perdió, no solo sus rebaños y manadas, sino también sus hijos e hijas. Le llegó la noticia de que los ladrones se habían llevado su ganado, y que sus hijos habían sido muertos por un ciclón. ¿Y cómo la recibió? Oíd sus sublimes palabras: Jehová dio, y Jehová quitó. Atribuyó estas aflicciones a su primera causa. Miró más allá de los sabeos que le habían robado el ganado, y más allá de los vientos que habían destruido a sus hijos, y vio la mano de Dios. Pero no solamente reconoció Job la soberanía de Dios, sino que además se gozó en ella. A las palabras Jehová dio, y Jehová quitó, añadió: sea bendito el nombre de Jehová. Job 1:21. Nuevamente te decimos, cuán grata sumisión, cuán sublime resignación. La verdadera aceptación de la soberanía de Dios hace que suspendamos temporalmente todos nuestros planes en espera de conocer su voluntad. El autor recuerda muy bien un incidente que tuvo lugar en Inglaterra a principios del presente siglo. La reina Victoria había muerto, y la fecha de la coronación de su hijo mayor, Eduardo, había sido fijada para el mes de abril de 1902. En las invitaciones que se enviaron, se habían omitido 2 pequeñas letras, DVD o volante, Dios mediante. Todo fue planeado y dispuesto para las imponentes ceremonias propias de tan importante ocasión. Reyes y emperadores de todo el mundo habían recibido invitación para asistir a la ceremonia real. Las invitaciones fueron impresas y exhibidas, pero, que el autor sepa, las letras de V no aparecían en ninguna. Se habían preparado un programa de lo más impresionante. El hijo mayor de la reina fallecida había de ser coronado como Eduardo VII en la abadía de Westminster a cierta hora de un día prefijado. Entonces intervino Dios, y todos los planes del hombre quedaron frustrados. Se oyó un silbo apacible y delicado que decía: habéis hecho vuestras cuentas sin mí. Y el príncipe Eduardo cayó enfermo de apendicitis, aplazándose su coronación durante meses. Como se ha observado, la verdadera aceptación de la soberanía de Dios hace que supeditemos nuestros planes a la voluntad de Dios. Hace que reconozcamos que el divino alfarero tiene poder absoluto sobre el barro y lo moldea conforme a su propia voluntad imperial. Hace que atendamos a la admonición, hoy, es de lamentar, tan generalmente desatendida, que dice: vamos pues ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:13-15. Sí, es ante la voluntad del Señor que debemos inclinarnos. Es Él quien ha de decir dónde debo vivir, si en este lugar o aquel. Hechos de los Apóstoles 17:26. Es Él quien debe determinar en qué circunstancias se debe vivir, si en medio de la riqueza o la pobreza, en salud o en enfermedad. Es Él quien ha de decir cuánto tiempo debo vivir, si he de ser cortado en la juventud como la flor de los campos,
o si debo continuar por 70 años. Aprender esta lección de veras es, por la gracia, entrar en una clase elevada de la escuela de Dios, y aun cuando creemos haberla aprendido, descubrimos una y otra vez que hemos de volver a aprenderla. Preguntémonos nuevamente, ¿cuál ha de ser nuestra actitud respecto a la soberanía de Dios? Respondemos, la de profundo agradecimiento y gozo. Cuando el corazón capta esta muy bienaventurada verdad de la soberanía de Dios, se produce, no una hosca rendición a lo inevitable, sino algo muy diferente. La filosofía de este mundo agonizante no sabe cosa mejor que de lo perdido sacar lo que se pueda. Pero en el caso del cristiano debe ser muy diferente. El reconocimiento de la supremacía de Dios, no solo debe engendrar en nosotros temor santo, obediencia implícita y completa resignación, sino que debe hacer que digamos con el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. ¿No dice el apóstol, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Efesios 5:20. En este punto es precisamente donde muy a menudo se pone a prueba el estado de nuestras almas. Lástima que seamos tan obstinados. Cuando las cosas van según nuestros deseos, parece que estamos muy agradecidos a Dios. Pero, ¿qué diremos de aquellas ocasiones en que las cosas nos son adversas y desbaratan nuestros planes? Damos por supuesto que cuando el verdadero cristiano efectúa un viaje en tren, al llegar a su destino da gracias a Dios con devoción, lo cual, desde luego, equivale a decir que Él lo controla todo. De lo contrario deberíamos dar gracias al maquinista, al carbonero, a los encargados de las señales, etc. O si se trata de negocios, al terminar una buena semana se expresa gratitud al dador de todo bien terreno, y de todo don perfecto, espiritual, lo cual también testifica que Él es quien dirige todos los clientes a nuestras tiendas. Hasta aquí, todo va bien. Tales ejemplos no son causa de dificultades, pero imaginemos lo contrario. Supongamos que mi tren se ha retrasado 4 horas, supongamos que otro tren ha chocado con él y yo resulto herido, o supongamos que he tenido una semana muy desfavorable en mis negocios, o que un rayo cayó sobre mi tienda provocando un incendio, o que los ladrones penetraron en ella y la saquearon. ¿Qué entonces? Punto y coma. ¿Veo la mano de Dios en estas cosas? Tómese una vez el caso de Job. Cuando experimentó pérdida, ¿qué es lo que hizo? ¿Lamentarse de su mala suerte? ¿Maldecir a los ladrones? ¿Murmurar contra Dios? No, se inclinó ante él y lo adoró. Querido lector, no habrá verdadero descanso para tu pobre corazón hasta que aprendas a ver la mano de Dios en todo. Empero para esto es preciso que la fe sea practicada constantemente. ¿Y qué es la fe? ¿Una ciega credulidad? ¿Una resignación fatalista? No, lejos de esto. La fe descansa en la palabra segura del Dios vivo, y por tanto dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. En consecuencia, la fe da gracias siempre por todo. La fe que obra se goza siempre en el Señor. Filipenses 4:4. Pasamos ahora a notar cómo el Señor Jesucristo ejemplificó maravillosa y perfectamente este reconocimiento de la soberanía de Dios expresado en el temor de Dios, la obediencia implícita, la resignación completa, y el agradecimiento y gozo profundos. En todas las cosas el Señor Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos. Pero, ¿es esto cierto en cuanto al primero de los puntos que se han mencionado? ¿Acaso las palabras temor de Dios han estado alguna vez relacionadas con su nombre sin par? Teniendo en cuenta que temor de Dios no significa terror servil, sino más bien sujeción y reverencia filiales. Y recordando también que el principio del conocimiento es el temor de Jehová, ¿no sería bastante extraño si no se hiciera mención alguna del temor de Dios con respecto a aquel que era el conocimiento hecho carne? ¡Qué palabra tan maravillosa, preciosa es la de Hebreos 5:7! Cristo, en los días de su vida física,
habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. ¿Qué fue, sino temor reverente, lo que hizo que el Señor Jesús estuviera sujeto a María y José en los días de su infancia? No era temor reverente, sujeción filial a Dios y reverencia hacia Él. Lo que vemos manifiesto cuando leemos, fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga, y se levantó para leer. San Lucas 4:16. ¿No fue, acaso, temor reverente lo que hizo que el Hijo de Dios, al ser tentado por Satanás a adorarle postrado, dijera: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás? ¿No fue este temor de Dios lo que le movió a decir al leproso limpiado: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés? Mateo 8:4. Más, ¿por qué multiplicar las ilustraciones? Cuán perfecta la obediencia que el Señor Jesús rindió a Dios Padre, y al reflexionar en esto, no perdamos de vista aquella gracia maravillosa que hizo que Él, que era precisamente en forma de Dios, se humillara hasta tomar forma de siervo, siendo así puesto en un lugar adecuado para la obediencia. Como siervo perfecto obedeció por completo a su Padre. ¿Hasta qué punto esa obediencia fue absoluta y perfecta? Podemos aprenderlo en las palabras: se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. El hecho de que fue una obediencia consciente e inteligente lo vemos patente en su propio lenguaje. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. San Juan 10:17,18. ¿Y qué diremos de la absoluta resignación del Hijo a la voluntad del Padre? Sino que entre ellos hubo una entera unidad y acuerdo. Dijo él: porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. San Juan 6:38. Todos los que han seguido atentamente su camino, según está trazado en las Escrituras, saben cuán plenamente demostró esta afirmación. Miradlo en Getsemaní, la copa amarga, en la mano del Padre, le es presentada. Observen su actitud, aprendan de aquel que era manso y humilde de corazón. Recuerden que en aquel huerto vemos la palabra hecha carne, un hombre perfecto. Todo su cuerpo se estremece al considerar los padecimientos físicos que le esperan. Su naturaleza santa y sensible se encoge ante las atroces indignidades que van a amontonarse sobre él. Su corazón se quebranta ante el horrible vituperio que se acerca. Su espíritu se turba al prever el tremendo conflicto con la potestad de las tinieblas, pero sobre todas las cosas, su alma se horroriza ante el pensamiento de ser apartada de Dios mismo. Así, y en aquel lugar, derrama su alma ante el Padre, y con gran clamor y lágrimas, vierte como grandes gotas de sangre. Y ahora observen y escuchen, apaguen los latidos de sus corazones, y oigan las palabras que caen de sus benditos labios. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. San Lucas 22:42. He aquí la sumisión personificada. Aquí tenemos el ejemplo supremo de la resignación a la voluntad de un Dios soberano. Ejemplo que Él nos ha dejado para que sigamos sus pasos. El que era Dios se hizo hombre, y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para mostrarnos cómo llevar nuestra naturaleza de criaturas. Antes hemos preguntado, ¿qué diremos de la resignación absoluta de Cristo a la voluntad del Padre? Respondemos además, que en este caso, como en todos, Él fue único y sin par. En todas las cosas Él tiene el primado. En el Señor Jesús no hubo una voluntad rebelde que quebrantar. En su corazón no había nada que someter. ¿No fue esta una de las razones de que, en el lenguaje de la profecía, dijera: yo soy un gusano y no un hombre? Salmos 22:6. Un gusano no tiene poder para resistir, y fue por no haber resistencia alguna en él, que pudo decir: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió.
San Juan 4:34. Más aún, fue porque su armonía con el Padre era perfecta en todo lo que dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40:8. Nótese la última cláusula si observes su incomparable excelencia. Dios ha de poner sus leyes en nuestros espíritus, y escribirlas en nuestros corazones, véase Hebreos 8:10, pero su ley estaba ya en el corazón de Cristo. Qué hermosa y notable ilustración del agradecimiento y el gozo de Cristo es la que se halla en Mateo 11. En este pasaje vemos, primeramente, la débil fe de un heraldo, versículos 2-3. En segundo lugar, el descontento del pueblo, a quien no agradó el gozoso mensaje de Cristo ni la solemne predicación de San Juan, versículos 16 al 20. Después, vemos también la falta de arrepentimiento de aquellas ciudades privilegiadas en que nuestro Señor había hecho sus obras más portentosas, versículos 22 al 24. Y finalmente leemos: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Mateo 11:25. Nótese que el pasaje paralelo en Lucas 10 empieza diciendo, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu, y dijo, yo te alabo, etc. Esto sí que era su misión en su más pura forma. He aquí a aquel por quien los mundos fueron hechos, en los días de su humillación y frente a su rechazamiento, inclinándose en agradecido y gozoso acatamiento ante la voluntad del Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud con respecto a la soberanía de Dios? Respondamos finalmente, la de adoración. Se ha dicho, con razón, que el verdadero culto está basado en el reconocimiento de una grandeza que se aprecia en grado superlativo en la soberanía, no habiendo otro estrado en que los hombres adoren realmente, Modi, en presencia del Rey Divino en su trono, aún los serafines cubren sus rostros. La soberanía divina no es la soberanía de un déspota tiránico, sino la voluntad puesta en acción por aquel que es infinitamente sabio y bueno, puesto que Dios es infinitamente sabio, no puede errar, y puesto que es infinitamente justo, no comete injusticia. He aquí la maravillosa esencia de esta verdad, el mero y solo hecho de que la voluntad de Dios es irresistible e irrevocable, me llena de temor. Pero una vez me doy cuenta de que Él solamente quiere lo bueno, mi corazón se llena de gozo. Esta es, pues, la respuesta conclusiva a la cuestión que trata en el presente capítulo. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia la soberanía de Dios? La actitud que nos corresponde adoptar es la de temor reverente, obediencia implícita, y resignación y sumisión sin reserva alguna. Pero no solamente esto, el reconocimiento de la soberanía de Dios, y el reconocimiento y comprensión de que el soberano mismo es mi Padre, ha de abrumar mi corazón y hacer que me incline ante Él en devota adoración. En todo momento mis palabras han de ser, así, Padre, pues que así agradó en tus ojos. Terminamos con un ejemplo que ilustrará perfectamente lo que queremos decir. Hace aproximadamente 2 siglos, la piadosa Madame Guyon, después de haber pasado 10 años encarcelado en una celda muy por debajo del nivel del suelo, alumbrado solamente por una vela a la hora de las comidas, escribió estas palabras: cual ave prisionera, en incansable trino ausente de los vientos, elevo al Rey mi canto, contenta entre mis rejas, feliz en mi destino porque así le ha placido al Dios 3 veces santo. No tengo cosa alguna en que ocupar mi mente, cantando paso el día, segura en mi recreo que mi canción escucha el ser omnipotente que trabara mis alas, al que agradar deseo. Aunque muros de piedra mis libertades veden y aprisionen mi vida, en mi canto de euforia mi corazón es libre, jamás cadenas pueden arrojar mi alma en su vuelo de gloria. Oh, cuán grato este vuelo a la dulce presencia, libertad en el Maestro cuyo designo adoro, tu voluntad yo amo, en tu real providencia el espíritu es libre, y en tus delicias moro.